una joven creó un proyecto sostenible para descontaminar el río Bogotá. Este trabajo investigativo fue recompensado con la entrega de la patente de invención. Mi nombre es Laura Suárez y he creado un proyecto sostenible para el procesamiento de agua contaminada, por el cual recibí una patente y derechos de producción industrial. Este será aplicado para el tratamiento del río Bogotá de mano del Estado. El sistema funciona de la siguiente forma. En el primer filtro está el agua residual del río Bogotá filtrada de los sólidos más grandes. Luego pasa a un módulo eléctrico donde se generan varios choques que forman dióxido de cloro que funcionan como desinfectante. Después pasa a un depósito de sedimentación donde los sólidos más pesados quedan en el fondo. Continúa por un sistema de filtrado compuesto por 5 filtros naturales como las algas y por último ya tenemos el agua totalmente limpia. Desde 1952 el río Bogotá se ha visto afectado por el vertimiento de aguas residuales. Esta situación, que se presenta desde hace más de 65 años, representa muchos riesgos para la salud de la población y la sanidad de nuestros espacios públicos, generando desde un riesgo de cáncer por intoxicación por metales pesados, enfermedades en la piel y el sistema gastrointestinal, como también enfermedades respiratorias por la presencia de tóxicos como cadmio y cromo, por lo que nos enorgullece presentar este nuevo proyecto que realizaremos junto a Laura y un contrato interadministrativo con el acueducto para llevar a cabo la limpieza y rehabilitación del ecosistema del río Bogotá, que promete una mejora en las condiciones de salud y sanidad. Tomando como prioridad esta necesidad que se presenta en Bogotá, hemos apoyado este proyecto de Laura Suárez como un gran aporte a la innovación e investigación del país. En este sentido, al ser una patente de invención, haremos una contratación directa teniendo en cuenta el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, pues se limita la pluralidad de oferentes en el mercado. De esta forma, apoyaremos a los jóvenes de nuestro país que contribuyen al cuidado del medio ambiente e impulsan una solución para mejorar la calidad de vida de los bogotanos. El primero de los casos es la urgencia manifiesta, la cual es una situación que puede decretar cualquier autoridad administrativa mediante una autorización previa, y esto a través de un acto administrativo. Ella se configura cuando se acredite que la continuidad del servicio exija el suministro de bienes o la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, o que se presten situaciones relacionadas con estados de excepción, o que asimismo se busque conjurar situaciones relacionadas con hechos de calamidad o de fuerza mayor o desastres que demanden actuaciones inmediatas, o que en general se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procesos de selección o concurso. Otra de las causales de la contratación directa es la contratación de empréstitos, que tiene por objeto proveer de recursos económicos a otras entidades estatales contratantes con un plazo específico para su pago. Los empréstitos se contratan de forma directa, sin necesidad de someterse a procedimiento de licitación o concurso de méritos, y para su celebración no se requiere de acto administrativo de justificación y los estudios previos no son públicos. Esto se rige por lo estipulado en el decreto 2681 del 93, con los diferentes empréstitos que pueden suceder, como los externos e internos de la nación, los correspondientes a entidades descentralizadas del orden nacional, los empréstitos de entidades con participación estatal superior al 50% e inferior al 90% de su capital, entre otros. Otro de los casos donde aplica esta modalidad es en los contratos interadministrativos. Los contratos interadministrativos son aquellos que se celebran entre las diferentes entidades estatales, es decir, entidades con un carácter público, siempre y cuando, y esta es la condición para que aplique dentro de la contratación directa, las obligaciones derivadas del contrato tengan una relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos, como por ejemplo la defensa. Sin embargo, en esta ocasión se exceptúan de este caso los contratos de obra, de suministro, de encargos fiduciarios y fiducia pública y las personas jurídicas sin ánimo de lucro que conforman la asociación de entidades públicas o las federaciones de entidades territoriales. Estas no pueden ser ejecutoras de estos contratos. En estos casos, estos contratos solo podrán ser ejecutados siempre y cuando
pues participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada. La contratación directa también procede cuando debe de haber una contratación de bienes y servicios en el sector de defensa y en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, ya que estos necesitan reserva a la hora de su adquisición. Por otro lado, se encuentran los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. Estos son contratos de fomento de la ciencia y de la tecnología, aquellos que tienen por finalidad financiar labores de investigación y desarrollo en estas materias, así también como estimular la actividad científica y tecnológica en virtud del aludido contrato. El contratista asimismo se obligará a desarrollar una labor determinada en materia científica y tecnológica, a cambio de una retribución a cargo de la entidad pública contratante. Asimismo, podemos encontrar otra causal como los contratos de encargo fiduciario que celebran las entidades territoriales. Esto hace referencia a un contrato en el que una persona fideicomitente o encargante entrega sin transferir el dominio uno o más bienes específicos a otra persona llamada fiduciario, quien se encarga de administrarlos o de simplemente cumplir con la finalidad del fideicomitente, y resaltando que no se constituye un patrimonio autónomo. Por ejemplo, la celebración de un contrato entre una entidad estatal con las sociedades fiduciarias que estén autorizadas por la Superintendencia Bancaria para que puedan administrar o manejar los recursos que estén vinculados a esos contratos que celebren estas entidades. En este literal hacen referencia a los contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales cuando inicien el acuerdo de reestructuración de pasivos a los que se refiere la Ley 550 del 99 y la Ley 617 del 2000, y en general también las normas que puedan modificar o adicionar, especificando que estos contratos se celebren con entidades financieras que pertenezcan al sector público. Existe un caso muy particular y es que cuando no existe pluralidad de oferentes en el mercado podemos realizar una contratación directa. Es decir, cuando existe solamente una persona o entidad o empresa que nos puede proveer a nosotros el bien o el servicio que necesitamos, ya sea porque es titular de los derechos de propiedad industrial o por derechos de autor o porque es un proveedor exclusivo del territorio nacional. Entonces, en estos casos, como solamente tenemos una persona, pues es la única que podemos contratar, por ende, se hace una contratación directa. Esto igual tiene que ser justificado en una situación de derecho que impida que lo haga otra persona o entidad de forma igual o similar. La contratación directa también procederá en casos para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. También para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales. Otro caso es el arrendamiento o adquisición de inmuebles. La contratación directa está admitida tanto cuando la entidad es arrendataria como cuando es arrendadora, y no se requiere obtener varias ofertas, sino agotar las reglas que en la actualidad se encuentran en el decreto 1082 del 2015, y por supuesto asegurarse la aplicación del deber de selección objetiva, que para este caso se materializa si actúa la administración como arrendataria, que se trate de un inmueble apto para el servicio, y si es arrendadora, que el canon pactado esté ajustado a un precio real o conveniente. Además, se encuentra la causal de la contratación de bienes y servicios de la Dirección Nacional de Inteligencia que requieran reserva para su adquisición. En este caso, las entidades estatales no están obligadas a publicar los documentos del proceso de la adquisición de los bienes y servicios, tanto del sector defensa como de la Dirección Nacional de Inteligencia y de la Unidad de Protección. La adquisición, en este caso, debe hacerse en condiciones del mercado sin necesidad de recibir varias ofertas. Y lo anterior se justifica por las delicadas funciones que cumple esta dirección, ya que sin esta reserva se verían obligados a contratar de manera pública, afectando gravemente el ejercicio de sus funciones relacionadas con la defensa y la seguridad nacional. En este sentido, la reserva es una excepción al principio de la publicidad que rige la función pública para evitar un riesgo de sus funciones, y por esto tiene la competencia para contratar de forma directa. Otro de los casos donde aplica al 100% de la contratación directa es en la selección de peritos expertos o asesores técnicos para presentar o contradecir el dictamen pericial en procesos judiciales de las demandas contra el Estado, en este caso porque ellos tienen un conocimiento específico, son expertos en el tema, y hay que recordar pues que el dictamen pericial termina siendo una exposición escrita y razonada en la que
un perito que es experto detalla de una forma breve y concisa sus observaciones o valoraciones acerca de los asuntos o hechos investigados para ayudar en la resolución de un caso o en este caso para contradecir un dictamen pericial, y tengamos en cuenta que esto tiene validez como prueba judicial y que además es un elemento determinante para el juez. Por ende necesitamos una persona 100% capacitada y que vaya de acuerdo al proceso judicial que se está manejando. Por esta razón se hace una contratación directa. Y por último, la contratación directa también procede para los contratos o convenios que las entidades estatales suscriban con los cabildos indígenas y las asociaciones de autoridades tradicionales indígenas cuyo objetivo esté relacionado con el fortalecimiento del gobierno propio, la identidad cultural y el ejercicio de la autonomía y o garantía de los derechos de los pueblos indígenas. Aquí se incluyen las causales M y N que se relacionan con los contratos que las entidades estatales deben suscribir tanto con los consejos comunitarios de las comunidades negras regulados por la Ley 70 de 1993 como con las organizaciones de base de personas pertenecientes a poblaciones afrocolombianas, raizales o palenqueras. Ambos, tanto comunidades negras como las organizaciones de personas afrocolombianas, deben de estar incorporados por el Ministerio del Interior en el Registro Público Único Nacional y este último debe contar con 10 o más años de incorporación.